En el último video quedó la interfaz donde ingresábamos unos datos de una persona. En resultado nos iba indicando cuántas personas están registradas y nos generaba el promedio de las alturas de estas personas. Vamos a conectar este sistema a una base de datos. Entonces, para esto vamos a necesitar lo siguiente. En nuestro proyecto vamos a darnos cuenta de que tenemos una carpeta que se llama librerías. Podemos observar que está JDK14. Es una librería por defecto para poder permitir el trabajo con Java, con la máquina virtual de Java. Pero necesitamos, para poder hacer el funcionamiento con la base de datos, necesitamos agregar un controlador. Y lo hacemos acá en esta parte, add hard folder. Después de tener nuestro conector descargado en nuestro equipo, entonces lo venimos y lo buscamos. Es este que es -bin MySQL Connect Java 5.1, es el que vamos a utilizar. Si nos queda cargado, nos lo va a mostrar acá en nuestras librerías. Este es el que nos va a permitir hacer las conexiones con nuestra base de datos. Entonces vamos a crear una clase. Vamos a crear una clase en el modelo. Y esta clase la vamos a llamar Connection. Entonces acá tenemos la clase Connection. Vamos a agregar una serie de librerías para poder tener el manejo de conexión. Entonces vamos a decir import java. SQL punto connection. Vamos a agregar otra serie de librerías. Acá van a quedar las librerías. Yo igual pongo a grabar apenas ya queden todas.
Entonces acá tenemos import Java connection, método para conectar. Este nos implementa el driver manager. Este prepárate sentencia nos permite precisamente hacer una preparación de la sentencia antes de enviarlas a la base de datos. Y este SQL Date Exception es para el manejo de secciones cuando hacemos la conexión a la base de datos. Entonces vamos a escribir por acá private final URL colocamos el nombre del servidor, en este caso localhost. Si estuviésemos utilizando un servidor externo, colocaríamos la ruta del servidor externo. Pero en este caso es el servidor local y colocamos el nombre de la base de datos. En este caso la base de datos se llama Java, guión bajo, MySQL. Recordemos que este es el nombre, que es prepárate sentencia, que como lo podemos observar está con la P mayúscula. Y este nombre que está en verde es un nombre que nosotros damos. Entonces, con este nombre es que nosotros vamos a trabajar, el que está en minúscula, que tiene las características de prepárate sentencia. Tenemos connection. Este es el nombre que nosotros le indicamos. Y vamos a crear nuestro primer método. Public connection.
Lo de las sentencias, lo de SQL Data Sentencia, es para el manejo de secciones. Y en eso utilizamos los tricks. Y una vez indiquémosle aquí. El cache.
Y aquí vamos a mandar la URL. Vamos a mandar el superusuario. Y vamos a mandar el password. Por defecto, cuando nosotros instalamos MySQL, cuando instalamos el SAM, por defecto nos instala el usuario, un usuario root, que es el administrador, con una contraseña vacía. Y aquí vamos a preguntarle, mientras este con sea diferente de null. Vamos a capturar otra sección. Miremos si me hace falta. Ajá, me hace falta el SQL section. Lo había escrito mal. SQL section. Listo. Acá en estas líneas de código que tenemos en la conexión a nuestra base de datos. ¿En dónde está nuestra base de datos? La vamos a encontrar, en este caso. Tenemos una base de datos que se llama Java MySQL con. El usuario por defecto es root y la contraseña, en este caso no le tenemos contraseña. Obviamente cuando ya estamos haciendo una implementación de que ya va a quedar el software, ya debe quedar con otro tipo de usuario. Lo adecuado es que quede con otro usuario administrador y con una contraseña, obviamente, con parámetros ya de contraseña segura, para que no nos vayan a alterar la base de datos o
nos vayan a hacer un daño en el sistema. Ahora vamos a crear el manejador de nuestra persona. O sea, acá en este momento lo que tenemos es la conexión. Entonces vamos a crear una nueva clase. Esta clase la voy a llamar CRUD persona. Lo que nos va a permitir es poder hacer todo lo que hacemos en una base de datos con la información, que es insertar, modificar, eliminar, consultar. ¿Y por qué primero hacíamos la conexión? Porque como vamos a necesitar los datos de la conexión para hacer esta parte, entonces vamos a hacer uso precisamente de estas características que tenemos de herencia. Entonces utilizamos la palabra stem y le vamos a decir que nos va a heredar de conexión. ¿Listo? La cruz nos va a heredar de conexión, así de esa manera podemos hacer uso de nuestra base de datos. Entonces vamos a crear acá un método público de tipo booleano y lo vamos a llamar registrar. Y registrar nos va a recibir un parámetro de tipo que de tipo persona. Recuerden que nosotros ya tenemos una clase que se llama persona. Recordemos que cuando no es tipo void, por esa razón nos genera error porque nos está diciendo que falta retornar un valor. ¿Listo? O sea, que no le digamos retornar, pues no se nos va a quitar este errorcito que tenemos acá. El único que no pide retornar es cuando le decimos public void, que es un tipo de método que no retorna. Entonces vamos a decir acá, prepárate sentencia. Entonces vamos a decirle que nos importe pero este no es el que me interesa, sino el que estamos utilizando desde la parte de conexión. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar estos que tenemos acá en conexión. Y es el mismo que vamos a utilizar acá. Y vamos a decir acá.
Vamos a necesitar el de conexión. Connection. Igual a get connection. Vamos a utilizar una variable de tipo string. Y vamos a hacer el llamado a nuestra base de datos SQL. Igual, y vamos a crear la sentencia que va a ir a nuestro servidor. Entonces acá tenemos insert. Estamos diciendo inserte en nuestra tabla persona el nombre, el apellido, el teléfono y la altura. Con los valores estos símbolos van a ver con la cantidad de parámetros que estemos utilizando. En este caso tenemos nombre 1, apellido 2, teléfono 3, altura 4. Por eso la cantidad de símbolos, 4 símbolos. Y acá donde entra a participar, prepárate sentencia. Entonces acá tenemos ps punto, no, primero ps igual a con punto prepárate sentencia. Y le vamos a enviar, efectivamente le vamos a enviar a SQL. Control Z. Añadimos el tree case, porque esta parte de parámetros tiene que ir dentro de un señor de estos. ¿Listo? Entonces ese código también me lo coloca automáticamente, el tree case, o lo puedo digitar sin ningún problema. Entonces vamos a decir acá pc punto, o sea, persona, string, set string. Esto debe recibir un valor. En este caso vamos a decirle que es la posición 1. Y que en esa posición vamos a mandar a persona punto get nombre. Recordemos que con get nombre el get nos trae la información y el set nos la envía. Entonces vamos a necesitar
otra de estas, otra de estas y otra de esta. Entonces tenemos aquí punto get apellido, punto get teléfono y punto get altura. Pero recordemos que altura, por esa razón esto es preparado de sentencia, él es capaz de identificar de qué tipo es. En este caso recordemos que altura no es de tipo string, sino de tipo double. Entonces también encontramos el set double. Después de ya tener las sentencias, le decimos ps.execute para indicarle de que ya se puede ejecutar. Le vamos a decir return que fue correcto. Acá en esta parte vamos a decirle un system un print y vamos a mandar el tipo de sección que nos genera ahí. Y retornamos un false. Él nos dice cuando una sentencia necesita ir encerrada entre tree y cast. Listo, entonces por esa razón esta sentencia, que es para cerrar la conexión a la base de datos, debe ir cerrada en un tree case. Entonces él automáticamente nos lo va a colocar. Y luego que vamos a cambiar nosotros acá es este tipo de mensaje que le diríamos system error y mandamos lo que él nos devuelve. Listo, acá hemos desarrollado la conexión que cuenta con la siguiente información. Lo que nos va a hacer es la conexión a nuestra base de datos. Tenemos donde vamos a generar esa información para insertar los datos a nuestra base de datos. Entonces, estos nombres que están acá, nombre, apellido, teléfono, altura, tienen que ser los nombres que se encuentran en donde, generados en la base de datos.
La base de datos tiene nombre, apellido, teléfono y altura. Y tiene un ID, pero este ID es autoincremento. Entonces nosotros no lo mandamos desde la base de datos, sino que mandamos son los otros datos y en el momento de que hacemos un nuevo registro, pues él se va a aumentar. El siguiente registro que se cree, pues sería el 22, que es donde va la cantidad de registros en este momento. Por esa razón también acá, en la preparación de las sentencias, va en la posición 1 de los valores que nosotros tenemos acá. Insert into personas. Nombre, apellido, teléfono, altura. Estos nombres tienen que corresponder a los nombres que tenemos aquí en nuestra base de datos. Y lo mismo el nombre de la tabla. Entonces tenemos que tener claro el nombre de la base de datos, que es Java-MySQL. El nombre de la tabla, que se llama persona. Y los campos que tiene la base de datos. Entonces acá en la cruz solamente hacemos mención de la tabla y en conexión si estamos haciendo mención del nombre de la base de datos y el servidor que estamos utilizando, que es un servidor localhost. Entonces en la segunda parte ya vamos a comenzar a crear, en la vista vamos a crear esas operaciones para poder hacer la parte de insertar, modificar y consultar.